Los videojuegos son la industria cultural que más factura en España, por delante de libros, música o cine. El año pasado la cifra superó los 2.300 millones de euros. A nivel mundial, la facturación de este sector es casi escandalosa y ya roza los 200.000 millones de dólares. Existen videojuegos de muchos tipos y temáticas, pero la mayoría transcurren en entornos cada vez más detallistas en los que el diseño del espacio y la arquitectura son fundamentales. Hoy nos preguntamos qué papel juegan actualmente los arquitectos en el desarrollo de un videojuego y si hay un conector que nos permite aplicar algo de lo que aprendemos en esos entornos digitales a la arquitectura real. Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Giveller Home Experience. Bienvenidos a El Abrigo, hoy con Manuel Saga. Manuel Sánchez García, o Manuel Saga, como se le conoce en redes, es arquitecto e investigador Juan de la Cierva en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Pero, además de eso, desde hace más de 10 años, Manuel también trabaja, investiga y divulga para conectar los campos de la arquitectura y los videojuegos. Algo que le ha llevado a dar la vuelta a medio mundo, ofreciendo conferencias, formando arquitectos que hoy desarrollan videojuegos o entrevistando, entre otros, a los creadores de las arquitecturas históricas de Assassin's Creed. Además, Manuel es uno de los pocos arquitectos integrantes del capítulo español de la Digital Games Research Association. Manuel, bienvenido al Abrigo. Gracias, Raquel. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta que tengo para ti es casi obligada porque ¿qué te llevó a querer combinar arquitectura y videojuegos? Cuando uno empieza en la carrera profesional, sobre todo en ámbitos como es el de la investigación, la divulgación, ¿no? Y la crítica cultural, y además en una disciplina tan amplia como es la arquitectura, ¿no? Que uno la puede encontrar casi en todas partes, pues se tiende a buscarla en aquellos espacios que tienen que ver pues, con las aficiones de uno, ¿no? Con esas cosas que trae desde antes de ser arquitecto, ¿no? Yo he dicho muchas veces que he sido gamer unos 20 años más que arquitecto. Entonces, esa combinación surgió de manera natural y allá por principios de los 2010 empezamos a explorar este tema a través de blogs y de proyectos de divulgación y poco a poco pues, se fue convirtiendo en parte de mi trabajo. Y Manuel, no sé si deberíamos empezar diciendo, para aquellos que no estén quizás muy involucrados en este mundo, que la arquitectura es un elemento fundamental dentro de la narrativa de cualquier videojuego. Explícanos por qué. Es cierto. El videojuego normalmente precisa de cierto contexto y esos contextos pueden ser más o menos abstractos. La gente de mi generación que jugábamos a finales de los 80 y en los 90, pues está muy familiarizado con cosas como Tetris, ¿no? Pero incluso Tetris tenía los palacios, ¿no? Que aparecían en la portada y esa arquitectura rusa, pero también la propia interfaz tenía como una materialidad como pétrea, ¿no? Ahí había como ciertas sensaciones que a través de una arquitectura bastante abstracta se buscaba transmitir. Claro, si extrapolamos eso a la actualidad, ¿no? Y a juegos pues, de carácter muy realista, ese papel de la arquitectura es más evidente que nunca. Ya sean arquitecturas que reproducen cosas que existen en el mundo material, como otras que son ficticias. Digamos que los estilos históricos y la cultura arquitectónica está muy presente en todas ellas porque buscan conectar con lo que el público ya conoce, ¿no? Exactamente igual que pasa en el cine o en el cómic o incluso en la literatura, aunque no veamos esa arquitectura en imágenes, sino a través de descripciones. ¿Hay un primer videojuego en el que tú dices o en el que podemos decir, bueno, aquí ya vemos claramente que hemos pasado de esa arquitectura un poco más ficticia que estabas comentando a una arquitectura que ya pretende ser más real, que busca esos patrones que el jugador puede reconocer? ¿Existe ese videojuego cero? Yo no sabría decirlo, incluso
Te voy a responder que estoy casi en contra de buscar algo así. Por un lado, porque la evolución del videojuego no es lineal. Ese punto de vista, que también es un poco como positivista, ¿no? Como si el videojuego fuera pequeñito y básico en un momento y de una manera casi lineal y exponencial se fuera volviendo más grande y por lo tanto mejor. Todo lo contrario. Últimamente en estos días en medios se estaba comentando que producciones del videojuego cada vez más grandes, cada vez más caras y cada vez más realistas, hoy en día no necesariamente están implicando un mayor retorno comercial y que hay juegos que visualmente son un poquito más básicos, que quizá están como una generación por detrás, pero que por su capacidad de poder ser jugados por un público muy amplio y en dispositivos muy amplios que no necesariamente son de la última generación, pues tiene un público mucho mayor, ¿no? En ese sentido, hay arquitecturas reproducidas con grafismos propios de la generación de los 16 bits, de los 8 bits o incluso anteriores, que hoy en día están de nuevo en boga porque tienen un atractivo visual, porque utilizan un lenguaje gráfico que también tiene su público, ¿no? Entonces, encontrar un punto de inflexión entre una cosa y la otra me parece que no necesariamente es muy productivo porque no hay un antes y un después, ¿no? Digamos que el videojuego más realista y el videojuego más abstracto conviven. Siguen conviviendo. Sí. Y Manuel, ¿es muy diferente la arquitectura construida de esa arquitectura digital de los videojuegos? Es decir, los edificios, las construcciones, los diferentes diseños urbanos con los que nos podemos encontrar, ¿están también sujetos a las mismas reglas, a las mismas normas que aquí en el mundo? Es una gran pregunta. Yo siempre en los textos y las actividades y las conferencias que hemos hecho sobre este tema hemos puesto mucho esfuerzo en no hablar de arquitectura virtual versus arquitectura real, sino de arquitectura digital versus arquitectura material, ¿no? O construida, entendiendo como construcción material. Y en el fondo de esa diferenciación, lo que estamos queriendo decir es que los dos tipos de arquitectura o dos tipos de urbanismo y de paisajes son reales porque tienen impactos reales en las vivencias y en las experiencias de las personas que los habitan, pero sus reglas son distintas. Las reglas de los sistemas virtuales y las reglas de los sistemas materiales son diferentes, ¿no? Probablemente la diferencia más evidente y más determinante es la gravedad. Arquitectos como Alberto Campo Baeza han hablado mucho de diferentes arquitecturas y diferentes tipos de arquitecturas dependiendo de su peso, ¿no? Es famoso este documental sobre la obra de Norman Foster que habla de cuánto pesa su edificio, señor Foster, ¿no? La arquitectura digital, digamos que su construcción no pesa, pero sí a veces busca ser pesante en lo que la audiencia percibe, ¿no? La audiencia se busca a veces que perciba un monumento que tiene cierta gravedad o cierta pesadez, ¿no? Mientras que en otras ocasiones vamos a hablar de arquitecturas casi etéreas, arquitecturas que flotan con una libertad que la construcción material hoy en día no nos permite, ¿no? Entonces, sí, las reglas son diferentes. Al mismo tiempo, esa diferencia en las reglas ofrece diferentes grados de libertad que es muy bonito explorar, pensando que un tipo de arquitectura no sustituye a la otra. La arquitectura del videojuego no sustituye a la que habitamos en el mundo material, pero ofrece experiencias distintas que ofrecen también una riqueza, ¿no? Que podemos disfrutar. Claro, y podemos imaginar entonces, según lo que nos estás diciendo, que debemos encontrar algunas ventajas en esta arquitectura digital que no sé si incluso para los arquitectos pues efectivamente puede ser un disfrute, ¿no? Es un placer, es un descubrimiento, es una curiosidad poder acercarnos de repente a otro tipo de arquitectura que, como dices, nos ofrece algunas ventajas, o podríamos llamarle, no sé, ventajas o puntos de diferenciación. Hablabas del peso. ¿Hay otros que te parezcan también interesantes? ¿Hay otras, podríamos llamar, ventajas de esta arquitectura digital frente a la construida? Sí, digamos que no sé si yo las llamaría ventajas, pero sí hay características diferentes, cosas que podemos explorar en la arquitectura del videojuego que no son tan fáciles de explorar
en la arquitectura construida, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura virtual podemos experimentar espacios con distinta profundidad dimensional respecto a la construida, ¿no? En la arquitectura construida hablamos de las 3 dimensiones, ¿no? Podemos hablar también del tiempo, de cómo la arquitectura envejece, evoluciona en el tiempo, pero digamos que la interfaz con la que experimentamos es la de nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo pues tiene ciertas características que le son propias, ¿no? Lo áptico, el tacto, el sonido, la vista. En el videojuego hay algo que podemos explorar, que es vivir la arquitectura directamente a través de su representación. Por ejemplo, vivir la arquitectura directamente en planta, en plano, o en sección, o incluso en representaciones que no son posibles para el ojo humano, como la axonometría, ¿no? Cuando veis un dibujo en axonometría, hay quien ha dicho que la axonometría es lo que Dios ve, porque no tiene línea de horizonte. Es una vista abstracta que solo podría ver un ser superior que no estuviera ligado al suelo y por lo tanto a la línea del horizonte. Y en el videojuego estamos muy acostumbrados a ver arquitecturas en axonometría, que las giramos, que las subimos, que las bajamos. Incluso podemos encontrar abstracciones que son como un nivel superior, ¿no? Existen videojuegos, un tipo de videojuego, un género que se llama el videojuego de geometría no euclidiana, que es una cosa muy loca, que recomiendo a nuestra audiencia que lo pruebe, porque habla de geometrías donde, por ejemplo, los puntos de fuga de la perspectiva, en vez de las líneas llevar a él, digamos que las líneas de fuga se expanden, ¿no? Donde algo que estamos viendo a lo lejos y que es por lo tanto chiquitito, de pronto lo podemos traer a donde estamos nosotros y se vuelve grande. Son normalmente juegos de puzzles que juegan con esa falsa perspectiva y esa jugar como con lo esperado, ¿no? Y lo inesperado, ¿no? Con lo que el jugador asume por cómo su ojo percibe de manera natural las cosas y el videojuego lo deforma. Da la sensación, ¿no? O al menos me parece, lo que percibo de lo que nos cuentas, es que igual que los ciudadanos pueden hacer un determinado disfrute y un determinado uso de ese espacio urbano en el que ellos viven, los usuarios de los videojuegos también tienen un disfrute de ese espacio arquitectónico que les está ofreciendo el videojuego, que además se vive desde otros muchos puntos de vista, ¿no? Es una experiencia completamente diferente a la que tienes cuando caminas por una ciudad, si quieres, porque tienes esas posibilidades. Vámonos al lado contrario. Y desde el punto de vista del que diseña, desde el punto de vista del que construye, ¿cuáles crees que son los elementos arquitectónicos más desafiantes, los más complicados de crear en un entorno digital? Hay que entender algo aquí, y es que la arquitectura de los videojuegos a veces está hecha por arquitectos y arquitectas, en la mayor parte de los casos no es así. La manera de componer la arquitectura en el videojuego normalmente es distinta de cómo se compone la arquitectura más tradicional, ¿no? Entonces ahí hay algo clave, y es que el acervo de herramientas que utilizan esos diseñadores normalmente es distinto. Tiene que ver mucho con la tradición del paisajismo y la tradición pictórica que viene del siglo XIX. Tiene mucho que ver con los estilos arquitectónicos y con los lenguajes, algo que hoy en día en la arquitectura construida no está tan en boga, pero en el videojuego se sigue utilizando mucho, porque es algo más o menos conocido, así no sea de una manera como muy culta por la mayor parte del público, sino de una manera subconsciente, ¿no? Esto parece griego, aquello parece romano, esto parece gótico, esto parece no sé qué. De pronto no se sabe exactamente cuál es el referente, pero hay como cierta cultura ahí de fondo. Para mí, el gran desafío del diseñador es conectar con esa cultura buscando el tipo de inmersión o el tipo de efecto que ese juego busca. Es decir, que si en cierto momento del juego se busca un momento como de admiración, como de sorpresa, ¿no? A través de la arquitectura, ahí hay un gran reto para el diseñador. De pronto en otros momentos lo que se busca es casi un terror, ¿no? A partir del espacio, un espacio que te hace sentir incómodo, que te hace sentir insegura. Diseñar eso es muy difícil, porque generar esas sensaciones en personas
muy diferentes, que vienen de culturas muy distintas, no es nada fácil. Este es un tema sobre el que precisamente a mí me surgen, ¿no? Muchas dudas, y es cómo influye esa cultura local en el diseño, en el entorno de los videojuegos, pero también efectivamente en cómo se perciben al final todas estas sensaciones o todas aquellas emociones que tú quieres transmitir al espectador, puesto que entendemos que desde diferentes culturas hay diferentes maneras y también se perciben esas emociones, esas costumbres de una manera diferente. Estamos ahora mismo, y no es necesariamente algo reciente, es algo de los últimos 5 o 10 años, en un momento en el que estudios locales que beben mucho de la cultura de su entorno están consiguiendo un éxito global gracias a transmitir ese acervo cultural propio de ellos a sus productos, ¿vale? Y puedo dar varios ejemplos, ¿no? Estoy pensando en Limbo, que es una producción de un estudio nórdico ya con sus añitos, ¿no? Que era casi como un juego de sombras, de marionetas, que tiene un carácter, como digo, muy, muy nórdico y que fue muy sonado en su momento. Estoy pensando en 11 Bits, que es un estudio en Europa del Este, cuyos juegos, sobre todo los primeros, estaban muy inspirados en conflictos bélicos recientes. This War of Mine era un juego sobre un grupo de supervivientes en un conflicto urbano. Básicamente tenían que refugiarse en una casa bombardeada y sobrevivir, llegando a extremos moralmente cuestionables. Ahí era cuestión del jugador decidir hasta dónde quería llegar, ¿no? Y con ese tema de la moralidad en un contexto de conflicto extremo es algo que ha caracterizado su obra, ¿no? Y que viene mucho de su acervo cultural. Y en España tenemos un caso muy exitoso, que además por ser andaluz, pues yo lo siento muy cercano, que es The Game Kitchen, estudio sevillano, muy conocido por su obra Blasphemous, que lo que ofrece es una suerte de fantasía gótica medieval, como un poco de terror, de body horror, basado en la Semana Santa sevillana y las pinturas de Goya, con una banda sonora que es totalmente demencial, de pasos de Semana Santa, que es tremenda. Y lo más tremendo es que ha adquirido éxito global. Y tienes a gente en Estados Unidos, América Latina, Japón, Rusia, conectando con cosas que tienen que ver con la representación de la pasión en la Semana Santa, haciendo siempre como muy respetuosa, ¿no? con el tema católico, pero muy gráfico, muy gore también, ¿no? La Semana Santa es muy gore. Sí, resulta muy cuanto menos curioso. Y es tremendo. Incluso yo diría que hay generaciones jóvenes que han tenido una relación durante su juventud más o menos compleja con ese mundo religioso, que se han reencontrado a través de este acervo cultural con cosas como Blasphemous. También quería preguntarte por este tipo de cosas, ¿no? Porque en el mundo real existe una preocupación cada vez más creciente dentro de la arquitectura por cuestiones como la sostenibilidad, la innovación o la integración social. ¿Llegan estas cuestiones al diseño arquitectónico dentro de los videojuegos también? Absolutamente. Hay un campo disciplinar que se conoce como los estudios del videojuego o los Game Studies, que surgió en Dinamarca a principios de los 2000 y es un campo de las humanidades, desde donde científicos, intelectuales de muy distintos ramos se han acercado al videojuego. Digamos que el trabajo que yo hago en arquitectura y videojuegos lo que intenta es conectar con estas ramas de los Game Studies desde mi disciplina, que es la arquitectura, pero desde la arquitectura llegamos un poco tarde ahí. Hay otras áreas que han llegado antes y entre ellas están los estudios políticos, los estudios de género, la antropología, los estudios sociales, la accesibilidad, los temas de psicología y salud mental y, por supuesto, los temas de sostenibilidad. Entonces, pasa un poco como en el cine. Yo creo que cualquier tema que esté en el debate cultural va a llegar al videojuego. Lo que sí ocurre es que quizá por un poco todavía de desconocimiento a veces o porque el nivel de permeación del videojuego en la sociedad no es equivalente pues, al de cine o al de otros ramos, a veces no se ve. Parece que todo en el videojuego, en las grandes producciones, como si todo en el cine fuera Marvel, ¿no? Y no es así.
Entonces, por ejemplo, en temas de sostenibilidad hay títulos recientes como Terra Nil, que es un juego maravilloso. El jugador se enfrenta a un área, a un ecosistema baldío y tiene que introducir una serie de maquinarias para recuperarlo, ¿no? Para recuperar cuerpos de agua, para que vuelvan a hacer la vegetación, vegetaciones de distintos tipos, ¿no? Para alimentar la flora bacteriana del subsuelo, para introducir especies animales y vegetales. Y una vez que lo ha conseguido, lo más bonito de ese juego es que uno tiene que recoger. O sea, uno tiene que desmontar toda la maquinaria que introdujo para dejar el mínimo de huella humana posible en esa biosfera que el propio jugador ha recuperado. Eso me parece una maravilla. Además, es todo un reto. Y el juego va a medir tu éxito en tanto en cuanto luego puedas recoger esa maquinaria, ¿no? Por ejemplo, en asuntos de salud mental, no lo han mencionado, pero yo lo menciono porque además arquitectónicamente es muy rico también. Este videojuego, Hellblade: Senua's Sacrifice, fue muy sonado por su arquitectura nórdica, ¿no? Un poco reminiscente de la cultura vikinga, pero también porque la protagonista es una persona que sufre de esquizofrenia. Y el juego busca que el jugador viva una experiencia lo más cercana a ese estado posible. Utiliza, por ejemplo, un sistema de sonido envolvente donde hay voces que le hablan al jugador desde distintos lugares. Por eso se debe jugar, por ejemplo, con cascos. Y es un juego que es una experiencia muy intensa. Esto se extiende a temas de accesibilidad, ¿no? Sobre todo para temas de daltonismo, por ejemplo. Se llevan muchos años introduciendo adaptaciones a las interfaces que permiten jugar en este aspecto. Todo eso está en el debate. Claro que sí. Y no podemos olvidarnos tampoco, Manuel, de que las ciudades tienen una narrativa cultural que también se cuenta a través del diseño urbano y de los edificios. En este sentido, ¿es más clara la narrativa cultural de las ciudades de los videojuegos que las que tenemos aquí construidas? Te agradezco mucho esta pregunta porque me va a permitir... voy a responder de una forma muy indirecta, pero en esta ocasión me lo vas a permitir porque es que merece la pena. Porque yo no he dicho que en mi vida profesional el tema del videojuego es casi algo que me toca hacer por las noches, a escondidas, o de pronto con grupos de estudiantes que se implican en estos temas, porque la mayor parte de mi trabajo como académico y como investigador y la financiación que yo recibo en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, el contrato Juan de la Cierva, que tú has mencionado al principio, no está directamente relacionado con los videojuegos, sino con la historia urbana colonial en el contexto del Imperio Español. Es decir, entre los siglos XVI a principios del XIX. Entonces, claro, mucha gente dice, nada. Manuel, tú estás viviendo dos vidas. Eres como Bruce Wayne y Batman. Estás totalmente partido por la mitad porque estos temas no tienen absolutamente nada que ver. Y yo digo, sí tienen mucho que ver. Y el punto en el que conectan es el que tú, Raquel, has indicado, el del trasfondo cultural y la narrativa de las ciudades. Las ciudades tienen un mensaje, muchos mensajes, ¿no? Pero suelen tener un cierto mensaje, podríamos decir incluso fundacional, original. Granada, mi ciudad natal, es la ciudad, la capital del nuevo reino de Granada, la última ciudad al-Ándalus, ¿no? Hay ciertas partes de su narrativa que están muy presentes. Es la ciudad de la Contrarreforma en el siglo XVI, es la ciudad de Lorca, Madrid, el Madrid de los Austrias, el Madrid del Imperio, el Madrid de los distintos consejos de Castilla, de tal, que llegan aquí, el Madrid que convive junto al Escorial y al Palacio Real donde están sucediendo estas cosas, el Madrid de la movida, ¿no? El Madrid también del siglo XIX, el Madrid moderno, el Madrid de la dictadura. Claro, estas cosas que las tenemos muy presentes cuando visitamos una ciudad como turistas, cuando vivimos en una ciudad, sobre todo si es una gran ciudad, si es una gran metrópoli, se suelen desdibujar, ¿no? Porque ya hay crecimientos modernos, hay barrios, hay zonas donde todas esas narrativas se difuminan, se vuelven más complejas, tienen otros componentes. Sin embargo, en el videojuego, la ciudad se consume más rápido. Es como en el cine. Un paisaje urbano debería de poder transmitirme rápidamente los aspectos culturales principales de esa ciudad.
Me va a decir quién manda y quién no. Me va a decir cómo funciona la economía. Me va a decir qué conflictos implica ese funcionamiento económico. Me va a mostrar a lo mejor una imagen y luego la va a transgredir y me va a enseñar cómo, si me meto en la alcantarilla, encuentro todo un mundo escondido que la apariencia externa no está. Estas cosas estaban muy presentes en los discursos urbanos de los siglos XVI a XVIII que yo trabajo y forman parte de ese acervo cultural que a veces incluso, aunque no hayamos estudiado estos temas, los tenemos muy presentes. Y creo que es uno de los grandes éxitos de la arquitectura del videojuego, poder conectar con eso. No sé si esto es como pedirle a un padre que elija a un hijo, pero actualmente, ¿qué videojuegos, y te lo voy a poner en plural, videojuegos, consideras que tienen la mejor representación arquitectónica y por qué? Claro, esto depende de qué entendamos por mejor representación arquitectónica. Entonces, como me has dado varias opciones, pues podríamos hablar de varios tipos de mejores, ¿no? Por ejemplo, si como mejor representación entendemos la más realista, podríamos hablar de juegos. Ubisoft ha sido muy reconocida por esto, ¿no? Tanto en sus juegos que reproducen arquitecturas históricas, como Assassin's Creed, como juegos que buscan como un contexto más realista, aunque por supuesto tenga su parte de ficción, como Far Cry, ¿no? Entonces estos juegos se inspiran mucho en paisajes reales y buscan conectar con esas culturas, hasta el punto de que la saga Assassin's Creed tuvo un spin-off que se llama Discovery Tour, que lo que hace es que, por ejemplo, Assassin's Creed Origins reproducía la Alejandría en época tolemaica, ¿no? En época de Cleopatra y Julio César, que viviera ciertas aventuras allí. En Discovery Tour se te daba todo ese espacio sin la parte de la acción para que tú lo recorrieras a tu ritmo y con explicaciones de los expertos y expertas que habían asesorado esa arquitectura para que incluso en un ámbito docente, en una escuela, en una universidad, se pudiera utilizar. Si como mejor arquitectura entendemos la que estéticamente es más estimulante, impactante, sorprendente, yo creo que en España tenemos el referente de Nómada Studio, autores de Gris y de Neva, que son juegos que se juegan en 2 dimensiones, cuya arquitectura y cuya atmósfera genera un impacto estético que es apabullante. De nuevo, es difícil de explicar, ¿no? Por ejemplo, Gris se llama Gris porque es un juego donde el paisaje comienza no teniendo color y a lo largo del juego se van desbloqueando los colores, que son como manchas de acuarela que empapan el espacio, ¿no? Todo esto para hablar, además todo esto tiene como un subtexto que habla del duelo, que habla de las fases del duelo y que habla, o sea, es una narrativa profunda. Es bonito porque tiene distintos niveles, ¿no? Como en el buen cine también. Si como buena arquitectura hablamos de la que pone al jugador en control de ella y le permite como una libertad creativa, bueno, pues tenemos ejemplos realmente como Minecraft o como los últimos títulos de Fallout que permitían también generar arquitecturas de muchos tipos. Sobre todo Minecraft creo que va a ser el título más sonado, que también tiene adaptaciones para el mundo docente. Y si como mejor arquitectura hablamos de mejor urbanismo, y con esto acabo, los simuladores de ciudades también han sido un género que entre los gente cercana al mundo de la arquitectura ha sido muy experimentado, desde títulos muy clásicos como SimCity o Cities Skylines, y casi que han introducido a gente a la disciplina del urbanismo, ¿no? Hasta juegos donde esa simulación de la ciudad busca generar ciertas narrativas, mandar ciertos mensajes, ¿no? Títulos como Frostpunk, donde la ciudad que maneja el jugador lo que busca es sobrevivir a un futuro apocalíptico glacial, ¿no? Donde el mundo está congelado. O títulos como la saga Anno, que van desde Anno 1400 a 1500, 1700, 1800, ¿no? Donde lo que se busca es poner al jugador en control de un sistema de ciudades colonial, ¿no? Con relaciones coloniales entre ellos, donde está la gran metrópoli tipo Londres y la ciudad caribeña, donde la gente es pobre y planta plataneras para mandar los productos
al otro lugar, ¿no? Y lo pone uno a cargo de ciertos sistemas económicos que son complejos, todo a través de unos paisajes preciosos de arquitectura isabelina, ¿no? Entonces, de arquitectura victoriana. Entonces, hay algo ahí que creo que merece la pena experimentar. Yo lo recomiendo. Está claro que el videojuego nos da unas posibilidades de inmersión que en ocasiones son absolutamente espectaculares. Te escuché decir en una ocasión, Manuel, contabas una anécdota, corrígeme si me equivoco, la recuerdo vagamente, de un chico, no sé si es un alumno o un colaborador tuyo, que te había contado que había ido al Panteón de Roma, pero que cuando llegó allí tuvo una vivencia muy concreta o muy especial porque él ya había visitado previamente el Panteón en un videojuego y entonces su acercamiento a este espacio, a este edificio, fue muy distinto del que hubiese tenido si hubiera sido la primera vez que para su mente entraba en ese espacio, ¿no? Eso nos ocurrió en una de las primeras como grandes, no grandes, ¿no? Pero conferencias un poco más formales que hicimos sobre arquitectura y videojuegos. Estaban allí profesores de arquitectura de distintos tipos. Estaba allí María Elisa Navarro, que es una arquitectura que también trabaja, o sea, una arquitecta que también trabaja con historia de la arquitectura del Renacimiento, pero que fue asesora de la saga de Assassin's Creed. Y allí de pronto este estudiante, este chico, que llevó años queriendo localizar, de pronto escucha este podcast y nos manda un mensaje y dice, fui yo. Porque no puedo... Levanta la mano si sí, estás por escuchando. favor, porque llevo mucho tiempo intentando volver a hablar contigo. El caso es que él dijo, él contó esta experiencia. Claro, el Panteón para los arquitectos y arquitectas es casi como un fetiche. Es una de las arquitecturas más estudiadas, más representadas, más reproducidas, ¿no? ¿Cuántas iglesias, cuántos palacios reproducen el Panteón de Roma? Más estudiadas porque sus plantas, sus planos, sus dibujos están en la literatura, ¿no? Y entonces ya de por sí, para los arquitectos y arquitectas, visitar el Panteón suele ser una experiencia especial, porque uno viene con sus planos, uno viene después de haberlo dibujado, pues en clase de dibujo, en su bitácora, de haberlo discutido con los profesores y profesoras, y llega ahí un poco buscando corroborar ciertas cosas, ¿no? Algo que suele chocar ya de por sí con la experiencia turistificada que es el Panteón hoy en día. Pero es que además, este estudiante decía, claro, yo había visitado el Panteón en Assassin's Creed Brotherhood, que es el título que se ambienta en la Roma del 16, y en ese juego hay una misión muy famosa en la que el jugador debe infiltrarse en el Panteón. Infiltrarse significa escalarlo por uno de sus laterales, lo cual ya de por sí significa conocer los laterales del Panteón, que lejos de tener la monumentalidad de la fachada, pues son de ladrillo, o sea, corresponde al Panteón inserto en un tejido urbano como más complejo. Entonces debe escalarlo, debe como infiltrarse por su óculo, es decir, por el agujero que tiene en el punto central de la cúpula, que no está pensado para que una persona entre por ahí. Es más, el Panteón es un templo que busca conectar una planta cuadrada, es decir, el espacio del hombre o de la humanidad, con el espacio esférico, que es una representación de lo divino. Y ese óculo abierto al cielo lo que busca es recalcar esa apertura hacia lo divino. Que una persona entre por ahí es casi una blasfemia, pero en el juego ocurre así. Y debe escalar la cúpula como por dentro para al final pues atacar a una persona que está allá abajo sin que la seguridad, ¿no?, que está como alrededor del edificio, se dé cuenta. Dice, claro, yo me iba fijando en la cúpula, en las grietas que tiene, en los posibles lugares donde el asesino se agarraba para ver si coincidía con lo que yo vi en el juego o no. Una experiencia totalmente distinta. Fue a partir de ese comentario que nosotros empezamos a incidir mucho entre esa diferencia entre lo digital y lo material versus lo real y lo virtual. Porque esa experiencia que esta persona vivió en el videojuego Assassin's Creed tuvo impactos reales. Impactó a su experiencia física real
del edificio, impactó a su memoria, impactó a la manera en la que lo cuenta y seguro que ha impactado a su obra arquitectónica posterior. Los impactos del videojuego, los impactos del mundo virtual son reales. Y creo que entender eso supone dar un paso adelante en la madurez, no solo individual, sino también comunitaria, respecto a cómo utilizamos los productos culturales de nueva generación, ¿no? Como son el videojuego, desde su punto de vista arquitectónico, pero también desde todos los demás. Manuel, nos escuchan muchos profesionales, muchos arquitectos. ¿Crees que actualmente están los arquitectos españoles formados para diseñar la arquitectura de los videojuegos? Sí, yo creo que sí, porque hay que entender, y esto lo hemos contado muchas veces, poniendo como ejemplo la experiencia de María Elisa Navarro, esta arquitecta asesora de Assassin's Creed que mencioné antes. Hay que entender que el diseño de la arquitectura de un videojuego implica a muchos profesionales. Implica muchas habilidades, muchas skills y implican muchos niveles de participación en la industria. Entonces, por ejemplo, si tú me hubieras preguntado, ¿están los arquitectos españoles preparados para modelar la arquitectura del videojuego? Ahí te hubiera respondido probablemente que no, porque en las escuelas de arquitectura, cuando se enseña modelado digital, no se enseña para videojuegos, sino para otras cosas. Y las herramientas que se utilizan, aunque están relacionadas, no son exactamente las mismas, el proceso de trabajo es distinto, las prioridades son distintas, los proyectos se planean de manera distinta. Ok, pero hay otro acervo de habilidades que los arquitectos y arquitectas aprenden en las escuelas de arquitectura que nosotros enseñamos, que sí se utilizan en la industria del videojuego de una manera muy directa. Una de ellas, que es cercana a mi área de especialización, es la cultura de la arquitectura y la historia de la arquitectura. En los videojuegos, como yo contaba al principio, se hace mucha referencia a los lenguajes arquitectónicos y a las culturas en torno a ello. Y por eso muchas veces los estudios del videojuego buscan asesores en el mundo de la arquitectura que les puedan dar ese contenido. Por ejemplo, Germán Valle, que es un arquitecto que tiene un canal que se llama Arquipartidas, donde también habla de arquitectura de videojuegos. Él está asesorando un título que se llama Dark Atlas, un videojuego de terror, y él les asesora en referentes arquitectónicos para ubicar esa arquitectura de terror gótico que ellos están buscando, ¿no? En el caso de María Elisa Navarro, Ubisoft la buscó a ella porque necesitaban información especializada sobre arquitectura del Renacimiento italiano, pero ella no había tocado un videojuego en su vida y de hecho sigue sin ser gamer. Hasta donde yo sé, hace un tiempo que no hablo con María Elisa, pero no creo que haya cambiado de la noche a la mañana. Eso no impidió que su trabajo fuera muy productivo en ese sentido. Os doy un ejemplo respecto al cine. La película Encanto, que reproduce paisajes y arquitecturas colombianas, utilizó distintos asesores de los campos culturales y artísticos en Colombia, entre ellos Stefano y Martín Anselini, que eran compañeros míos en la Universidad de los Andes de Bogotá, que asesoraron a Disney Pixar dándoles información sobre cómo es la arquitectura colombiana, sobre qué materiales se utilizan, sobre cómo se construye, cómo se replantea una vivienda, sobre muchas cosas de este tipo. Esto quiere decir que ellos, cuando estudiaron en universidades colombianas, salían preparados para hacer una película de animación por ellos solos. No, pero es que hay que entender que nadie hace una película de animación por uno mismo, ¿no? Pues en el videojuego pasa igual. Nadie hace, o poca gente hace un videojuego por uno mismo. Por eso los arquitectos están preparados para ello, claro que sí. Y Manuel, ¿por dónde debería comenzar entonces un arquitecto que tenga interés en acercarse a este mundo, ya sea porque quiere modelar o porque quiere asesorar? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde va? ¿Por dónde empieza? Para alguien que se quiera especializar por completo en el mundo del videojuego y que quiera entrar a la industria del videojuego como su faceta profesional principal, se tiene que especializar. Tiene que buscar un máster. Creo que en España tenemos grandes lugares donde formarse, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla,
son como mecas del videojuego que están surgiendo hoy en día. Allí van a encontrar profesores que enseñan videojuegos, profesores y profesoras que se formaron originalmente como arquitectos y van a encontrar historias con las que van a sentirse en resonancia. De hecho, yo diría, me atrevería a asegurar, que hay más arquitectos docentes conectados con el mundo del videojuego en programas que enseñan videojuegos que en programas que enseñan arquitectura. Es algo que un poco a través de los años de este trabajo he podido identificar. Estoy pensando en Luis Barrero, estoy pensando en otras personas que hoy en día enseñan pues, en másteres de videojuegos, ¿no? Y sobre todo buscaría como cierta cercanía. Las personas que hacen videojuegos no están por allí como en un monte Olimpo lejanos a nosotros. Son personas como tú y como yo, con las que se puede hablar, con las que se puede interactuar, y muchas veces son personas que no llegaron a ese mundo de una manera directa. Conrad Roset, persona que es como el alma que detrás del mundo visual de Nómada Studio, él siempre fue un ilustrador, un artista gráfico, plástico. Él llegó al videojuego por caminos sinuosos. Como él, estoy pensando también en lo contrario. Uno de los videojuegos más conocidos o más importantes de la historia española es La Abadía del Crimen, de Paco Menéndez y Juan del Can, que se publicó en los 80, 87 si no me equivoco. Un videojuego muy básico hecho por dos personas, uno de ellos programador, el otro estudiante de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde yo enseño hoy en día. Juan del Can, este estudiante de arquitectura, nunca terminó arquitectura, tampoco se dedica hoy en día al videojuego y sin embargo es responsable de una de las arquitecturas del videojuego con más impacto de nuestra historia, inspirada en la obra de Humberto Eco, nada menos. Entonces, uno nunca sabe. El consejo de fondo que yo daría aquí es mantener las puertas abiertas a las posibilidades. Pues Manuel, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo de este mundo tan fascinante y además estoy segura de que muchos se acercarán a partir de ahora a los videojuegos con otros ojos. Muchísimas gracias, Manuel, por asomarte hoy a nuestro abrigo. Gracias a ti, Raquel. Ha sido un placer. Y a ti que nos escuchas, gracias un día más. Nos encontramos en el próximo episodio y ya sabes que puedes seguirnos en las redes sociales de Gibeyer Home Experience. Hasta pronto.